El día de hoy tenemos una nueva traductora, su servidora Carol Rivera. And she helped me before when we were in Guadalajara in 2013. Me ayudó también en el 2013 en otro retiro que tuvimos en Guadalajara. So I'm very happy to have her with me. Así que estoy muy feliz de tenerla conmigo. We invite the divine will now to enter into our hearts and souls and prepare our minds to understand this great, wonderful mystery and gift of the divine will. Así que le pedimos ahora a la divina voluntad que entre en nuestros corazones, en nuestras almas, para que prepare nuestra mente para entender este enorme don de la divina voluntad. At breakfast today, Father asked me to continue with speaking about the rounds of creation and redemption, but he did such a thorough job, I feel like there's nothing left for me to do. Hoy en el desayuno el Padre me pidió que les hablara a ustedes acerca de los giros de la creación, de la redención, de la santificación, pero ha hecho un trabajo tan extensivo esta mañana con los giros que siento que ya no hay mucho que decir. So before I go into examples of rounds, which Father did such a good job, I want to do a few other things to prepare so we can understand better the possibilities we have in the divine will to make these rounds. Así que antes de darles más ejemplos de los giros que podemos hacer, de lo cual el Padre ya hizo un trabajo muy bueno con los giros que acabamos de hacer delante del Santísimo, quisiera primero adentrarme en otros temas para que ustedes puedan comprender un poco más todas las posibilidades que tienen en la divina voluntad para hacer estos giros. And for those who are brand new, who just learned about this at this conference, don't be too worried right now about how to make rounds, but what we learned today will come to you maybe in a few weeks after you've had a chance to do your acts in the divine will, your morning offering act before you begin your day, and your actual act during the day. So calling the divine will in whatever you do, get used to those things and get familiar with Luisa. And then when you feel prompted, then you want to start doing your rounds. Para todos aquellos que son nuevos en la divina voluntad, no se preocupen todavía mucho ahorita por aprender a girar. Todo lo que van a escuchar aquí se va a quedar en ustedes y se van a estar acordando en las próximas semanas. Y a medida que empiecen con esta práctica del acto preventivo en la mañana para hacer su ofrecimiento, pedirle a la divina voluntad que venga en ustedes, después su acto actual durante el día, poco a poco van a ir adquiriendo este hábito y entonces van a poder empezar a hacer los giros. Okay, I would like to speak a little bit about, I did it yesterday, I'd like to speak a little bit more about the prime act of God. Ayer hablé un poquito acerca de esto, pero me gustaría desarrollarlo un poco más acerca de ese primer movimiento de Dios. What I might do is read the introduction to a talk I gave in September in Tampa, Florida. Y les voy a leer la introducción que di de una charla en una conferencia que tuve en Tampa, Florida. And that talk was called something very interesting title. Name of the talk was The Destiny of God. Y el título de esa charla era muy hermoso, muy misterioso. Era El destino de Dios. I just want to assure you right off the bat that when we say the destiny of God, it's His own destiny that He made for Himself. Y les quiero decir de entrada que cuando hablamos del destino de Dios, nos referimos al destino que Él mismo se hizo. You know, in the beginning and before everything ever came into existence other than God, there was only God. There were no angels, there was no universe, there were no people, no animals, nothing except God. En el principio nada más existía, no había ni los ángeles, ni los animales, ni el universo, nada más existía más que Dios. And they were perfectly happy. God was perfectly happy, all three persons in one God. Y las tres divinas personas en Dios, un solo Dios, era perfectamente feliz.
They had no real need of anything else. No tenían necesidad de nada. Everything was at their disposal. They had tremendous love among one another. They adored one another. They were completely happy. They had no real need for anything else, it would seem. Todos lo tenían a su disposición, tenían un amor perfecto entre ellos, una adoración perfecta entre ellos. No tenían verdaderamente una necesidad real de algo. And as they were talking among themselves, they say, at one point, they said, in eternity, they said, gosh, we have everything, but we would like to share this with another being other than ourselves. Y en un momento de la eternidad, hablando entre ellos, dijeron, tenemos todo, pero lo queremos compartir con otro ser. And they thought primarily of mankind. Y pensaron primeramente en la humanidad. They said, we will have to bring them into existence. Tenemos que traerlos a la existencia. Then we will share what we have with them, and then we will give them something extraordinarily special so they can return it all to us with great divine love. Les compartiremos todo lo que tenemos y después les daremos un don especial para que puedan correspondernos con un amor divino. So they created within themselves, not exterior, but within themselves, all that was necessary to bring the universe into existence in mankind. But it was all inside of them. It was not outside in time. It was not actually a real being. It was all potential inside of them. Y después crearon dentro de ellos mismos, no fuera de sí en el tiempo, en el espacio, sino dentro de sí, todo lo que se iba a necesitar para crear al universo y a la humanidad. And they said, we will give man not just a spirit, but we'll give them a body and in addition to a soul. In addition to their soul, we will give them a body. Y dijeron, le daremos al hombre no solamente su alma, sino también un cuerpo. Because with a body, they will be capable of a much greater variety of acts in which they can do in our will to give us glory. Porque con un cuerpo van a tener una mayor variedad de actos que podrán hacer para darnos gloria. So they made their own destiny. Their destiny was to bring man outside of himself and to form him and complete him. And they look forward to the joy of when that moment would happen. Así que Dios formó su propio destino y su destino era precisamente formar al hombre, llevar esta obra a término. But the destiny of man will be intertwined with the destiny of God. Pero el destino del hombre iba a estar entrelazado con el destino de Dios. So when Adam broke away, he ruined the destiny of God and the destiny of man. Así que cuando Adán rompió esto, él arruinó no solo el destino del hombre, sino también el destino de Dios. But it was not to be ruined forever. Pero no iba a quedar arruinado por siempre. Instead of Jesus coming down as a glorified king with thousands of angels, he would come as a poor, suffering servant to serve us, to help us, and to help us regain. And he would do everything necessary to restore the original state of man to us when the time was correct. Así que Jesús, en lugar de venir como un rey glorioso acompañado de todos sus ángeles, vino como un pobre siervo para ponerse a nuestra disposición, para ayudarnos, para sanarnos, para llevar a cabo la obra de la redención y llevarnos de vuelta a nuestro origen, al orden primero, cuando el tiempo fuera apropiado. Okay, when I began that talk in Tampa back in September, this is the first part of what I said. Esta es la primera parte de lo que yo comenté en esa charla que di en septiembre en Tampa. The following texts are presented to aid the understanding of the Creator's purpose for human existence. Los siguientes textos se presentan para ayudar a comprender la intención del Creador de la existencia humana. The wondrous original state of man. El maravilloso estado original del hombre. And the restoration of that happy original state after so many centuries of death and sorrow and disease and sin and damnation that resulted from the original sin of Adam's disobedience.
Y también la restauración de aquel estado original tan feliz después de tantos siglos de muerte, de tristeza, de enfermedad, de pecado, de condena, que resultaron del pecado original de Adán, de su desobediencia y de cómo él se retiró del estado original de vivir en la divina voluntad. So the sin of Adam was disobedience to the will of God, but the effect of that act of disobedience was the withdrawal of the human will from the divine will in which they were perfectly united and infused together. Así que el pecado que cometió Adán fue de desobediencia, pero el efecto que eso tuvo fue que su voluntad humana ya no estaba más unida, fundida con la voluntad divina. Now this will that Adam withdrew from, he withdrew from a will that is a single, eternal, continuous, never new act. De la voluntad de la cual se sustrajo Adán es un acto siempre nuevo, un acto único, eterno y continuo. And that's also called the prime act of God. También se le llama el primer acto de Dios. Man was to be the receptacle of the outpouring of the goodness of God. Se supone que el hombre iba a ser ese recipiente, ese receptáculo de todo el amor de Dios. A God who wanted to share all that He is and all that He has as far as it is possible to a created being. Y Dios quería compartir todo lo que Él es y todo lo que Él tiene en cuanto es posible a una criatura. Creation and man were always in the divine mind, but the three divine persons did not have the joy and the glory of seeing their works outside of themselves. La creación y el hombre siempre estuvieron en la mente divina, pero las tres divinas personas no tenían la alegría ni la gloria de ver sus obras fuera de sí mismos. So their self-made destiny was to usher man and the universe for man to live in, to usher it outside of themselves and form and finish the universe and finish man so they could have that joy of seeing it all exterior to them in full reality. Así que el destino que Dios se creó para sí mismo era precisamente sacar fuera de sí, sacar a la luz esta obra del universo, del hombre, llevarla a término. And so the fulfillment of this self-made destiny of God, which will be also the destiny of man, it would bring them they would bring to them the enjoyment and the delight in a most beautiful and wondrous relationship of reciprocity between man and God in one same will. Y este cumplimiento del destino de Dios, que también era el destino del hombre, era precisamente participar con el hombre de toda la alegría y deleite de esta relación recíproca entre el hombre y Dios, de amor, de belleza, de maravilla, en una misma voluntad. So I wanted to point out that the gift of the divine will, which most of the people that I know around the world in the divine will, they don't seem to yet have grasped the concept that with the gift of this will, we also receive the prime act of God, which never ends. It is always new. Con todas las personas que he conocido de la divina voluntad en las partes que he ido, siento que todavía no comprenden esta idea de que cuando recibimos el don de la divina voluntad, también recibimos este primer acto de Dios, que es siempre nuevo, que es eterno. So when we think about the time after, in the beginning in the Garden of Eden, and then we think about after the fall, and the time all the way up to the time of the great flood of Noah's time, we think of that as a past time, something that way happened in the past. And then we're thinking about the time from Noah up until the time of Moses giving us the Ten Commandments, that even Abraham became first, Abraham who became the head of the Jewish race, and also the times through the prophets up to the time of Our Lady and our Lord.
Cuando nosotros entonces pensamos, por ejemplo, en el jardín del Edén, en la creación del hombre, hasta el tiempo de Noé con el diluvio, Abraham, que fue la cabeza del pueblo judío, nos vamos a Moisés con los 10 mandamientos, hasta el tiempo de nuestro Señor y nuestra Madre Santísima, todo eso lo vemos como en un tiempo pasado. And then we think of the time of Jesus actually physically on earth and all that he did, all of his hidden life, his public life, his death and his resurrection. We think of that time, and then we think about the beginning of the church with the apostles going out to make known the word of God and to baptize people, etc., and all the times after time and after time. But Jesus says, in the divine will, that is not the way it really is. In the divine will, all times are brought together in one single time. And all things still exist in my will. All things still exist alive and real. They did not pass away. They did not go away forever. They're not annihilated into some mysterious past. All things in my prime act are always there, alive and real and active. Y después pensamos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo verdadera físicamente presente aquí en la tierra, todo lo que Él hizo en su vida pública, su vida oculta, después los comienzos de la iglesia con los apóstoles, el tiempo de la persecución, el Espíritu Santo, todo lo que pasaba con ellos, y cada etapa la vamos pensando así, como un momento en el tiempo. Pero en este primer acto de Dios, que es su acto único, todo se reduce a un solo momento, y dice Jesús, en mi divina voluntad, yo no veo las cosas como pasadas, presentes, futuras, sino que todo lo veo en un solo instante, todo está vivo, todo está real, todo está en acto ahí. So this is incredible that God would give us his prime act. So we can enter into the divine will, we enter into the prime act of God, and we literally can go back to the days of Noah. We can literally go back to the birth of baby Jesus like Louisa did. Louisa went back and she was present at the actual birth of Jesus. Así que me parece increíble que Dios nos dé este acto único que Él tiene, porque literalmente nos podemos hacer presentes en el tiempo de Noé, nos podemos hacer presentes cuando Jesús era un bebé, que es lo que Luisa hizo, se fue al tiempo verdaderamente en el que Jesús nació. And we can go back to the days of creation when God created light. And then he created all the things that he enumerates in Genesis, each day of the first week of creation. We can enter into, because they're still real and existent in the divine will. They didn't pass away into some mysterious past. They still are active and alive in the divine will. All the trees that he put out, and the sun in the sky, the waters of the earth, and the formation of the earth, the mountains, the valleys, everything is in act, everything is going on, everything is still being done in the divine will. También nos podemos ir al momento de la creación, cuando Dios creó la luz, leemos en el Génesis cómo iba creando cada cosa en distintos días. Nos podemos hacer presentes ahí cuando creó las montañas, el agua, los árboles, el sol. Verdaderamente todo esto no es que se haya desaparecido en un pasado misterioso, está real, vivo, activo en su divina voluntad. So all times are compressed in the divine will to one active, ongoing time. Así que en la divina voluntad todos los tiempos están comprimidos en un solo tiempo que siempre es continuo. And so we can enter into all things that have ever happened because they're still going on in the divine will. And we can command them to pray with us in the divine will, to make our rounds in the divine will, to give glory and love and adoration to God with us in the divine will. Así que podemos entrar en todos estos tiempos y pedirle las cosas que oren con nosotros, que den gloria a Dios, adoración con nosotros, porque están vivos y activos en la divina voluntad. So not only, like Father was speaking about, every animal that ever was or ever will be, well, those animals made by God in the very beginning, they were in the Garden of Eden with Adam and Eve, they still exist in the divine will. They're still active, and the grass is still growing, the trees are still sprouting out their limbs and their blossoms and their fruit.
And so all of that is still happening, and we can command all of those at every instant of their growth, every instant of their change, or at the clouds in the sky, or if they had clouds in those days, we're not sure about that in those particular days in the beginning. But whatever we see in the clouds, since the time God formed clouds in the sky, and every change that they make, we can ask that change of shape of the cloud to take part in what we are asking God, what we are returning to God with love, adoration, praise, and gratitude. So this is very, very deep stuff. And I don't know when we're going to see you again. I mean, I don't know what happened tomorrow. But it may be a while before we come back. Things are going to be happening in the world that are very serious. So God seems to be putting in my heart to share these things with you because they are very profound and they're very deep. But in the divine will, there are no more mysteries. Everything comes clear in the divine will. We understand God like we've never understood Him before. Okay. Cuando el Padre empezó a hacer los giros hace rato, hablaba de los animales que fueron, que son y que existirán. En la divina voluntad verdaderamente podemos entrar y todo lo que existía en la creación está vivo, existe. El pasto sigue creciendo, los árboles siguen extendiendo sus ramas, sus retoños, sus frutos, sus flores, todo está ahí y nosotros podemos girar en cada crecimiento. Todo el crecimiento que está teniendo el pasto, ahí puedo girar. Las nubes, dice, no sabemos exactamente qué más había en los El nuevo. Entonces no sabemos exactamente qué había en el cielo, pero sabemos que estaban las nubes y cambiaban de forma. También puedo irme y girar en esos cambios de forma que tenían las nubes. Todo está en acto. Hold on. Después también está hablando de que hay muchas cosas que estaban ocultas y que eran un misterio, pero en la divina voluntad todo se esclarece. Los tiempos que estamos viviendo, hay muchas cosas que se van a empezar a dar, muchas cosas van a suceder y Dios está poniendo en mi corazón que comparta con ustedes cosas más profundas acerca de la divina voluntad para los tiempos que están por venir. Okay, very good, thank you. You know, the coming of the kingdom is called the third fiat of God. La venida, ¿sí se escucha? La venida del reino se llama el tercer fiat de Dios. Yeah, the first fiat of God was to create the universe and man in the universe. El primer fiat de Dios fue crear el universo y al hombre en el universo. The second fiat was that man would be redeemed. El segundo fiat fue que el hombre fuera redimido. And the fullness of redemption would be to bring us back to where we began in the Garden of Eden, in that state of soul. Y el propósito de la redención sería el traernos nuevamente a este estado original el que estábamos en el jardín del Edén. So Jesus accomplished all of that, but he prayed that we would have, the fulfillment in us of the original state would come later after we learned the basics of true religion. So he taught us the ABCs of religion in the Gospels that we have now. But now the new era, Jesus calls it, there will be the gospel of the kingdom of the divine will, which is the book of heaven. Okay. I'm sorry, I got a little bit distracted. Okay. Okay, first fiat, second fiat. Cuando vino Jesús, Él llevó a cabo toda la obra de la redención y verdaderamente logró el propósito. Y en su oración lo que Él pidió
es que esto tuviera su cumplimiento en nosotros en los tiempos que estaban por venir, porque primeramente Él nos tenía que enseñar en el Evangelio el ABC de la verdadera religión, para que posteriormente, ahora que tenemos el nuevo Evangelio, que es el libro del cielo, el libro de la divina voluntad, podamos entender toda esta otra parte de cómo volver a ese estado original. Yes. So we still must read, we must learn the Old Testament, we must learn the New Testament and be familiar with all of this, but the real purpose of our creation is now being known in what Jesus refers to as the gospel of the kingdom of the divine will. Gospel means the good news. Así que por supuesto que tenemos que seguir leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero verdaderamente el propósito de nuestra creación ya se ha revelado en este Evangelio que se llama el Evangelio del Reino de la Divina Voluntad, y Evangelio significa buena nueva. Okay, now about the rounds. Y bien, ahora regreso a los giros. The Father told me to speak about the rounds, and he did such a great job. I don't know why, but I will do what I'm told to do. El Padre me dijo que hablara de los giros. La verdad, él hizo un muy buen trabajo en la mañana, así que ya no sé qué más decir, pero yo obedezco. Okay. The purpose of the rounds is to, number one, to recognize all that God has issued forth from His bosom for the benefit of mankind. El primer propósito de los giros es reconocer todo lo que Dios ha sacado fuera de su seno para el bien de la humanidad. To recognize and to love Him for doing this. Reconocerlo y amarlo por haber hecho esto. The things that came out of God's bosom, we can never name them all. Todas las cosas que salieron del seno de Dios no pudiéramos jamás nombrarlas a todas. But I believe that between now and the end of the world, there will be enough people in the divine will, in their own respective regions and experiences in life, in their own calling in life, that all of it will finally all be recognized by the totality of the human race. Yo creo que en este tiempo y lo que falta para el fin del mundo, va a haber suficientes almas que van a vivir en la divina voluntad, en sus distintas regiones, con sus distintas vocaciones, que van a poder reconocer en su totalidad todo lo que ha salido de Dios. And we will recognize and more fully understand the first thing that we read about in Genesis, the creation of light. Let there be light. Y vamos a poder reconocer y entender más verdaderamente a lo que se refiere el libro del Génesis cuando dice que haya luz. Every molecule of earth, of all the different types of facets of things that are in the earth. Todas las moléculas de la tierra, todas las distintas facetas de las cosas que hay en la tierra. Every molecule of water. Cada molécula de agua. And of course always the atoms that make up the molecules. Y los átomos que conforman esas moléculas. All photons of light, for example, forms of energy that God created for us. Los fotones de luz, los distintos tipos de energía que Dios creó para nosotros. And all the different types of animals, vertebrates and invertebrates, and like Father said, the insects and the flying insects and the kind that crawl and the worms and all the, like I said, the animals, the butterflies, the birds, the fishes, all types of animals that God made for us. All of this has to be recognized and appreciated and given glory to God. Todos los animales que Dios creó hay que reconocerlos, apreciarlos y darle gloria a Dios por ellos. Animales vertebrados, invertebrados, los pescados, las mariposas, los pájaros, los insectos que vuelan, los insectos que se arrastran, los gusanos. Every grain of sand, cada grano de arena, and every blade of grass, cada hoja de pasto. And every moment that the grass is growing a little bigger, a little bigger, a little bigger, a little bigger. Y cada momento que ese pasto está creciendo un poquito más, un poquito más.
All of this has to be taken into account by the children of the divine will between now and the end of the world. Todo esto tiene que ser reconocido por los hijos de la divina voluntad desde ahora hasta que sea el fin del mundo. And we at this early stage of the kingdom, we can begin to do what we can do. Y nosotros estamos en estas primeras etapas del reino y podemos empezar a hacer lo que podemos hacer. I find it very interesting that God allowed the scientists to discover so many things that exist in the universe that we did not know about 150 years ago. Se me hace muy interesante cómo Dios ha permitido que los científicos descubran tantas cosas que hay en el universo que hace 150 años no conocíamos. It shows the harmony of the wisdom of God to bring about these discoveries so we, the children of the divine will who love Him and believe in Him, can take advantage of all these new discoveries and make our rounds of gratitude to God. Así que esto muestra la armonía y la sabiduría de Dios que hace ahora esto conocido para que nosotros, los hijos de la divina voluntad que creemos en Él, que le amamos, podamos hacer nuestros giros en todas estas cosas que vamos conociendo de amor, de gratitud. Luisa asked Jesus, which did he like better? Did he like better the round of creation or the rounds of redemption? Y Luisa le preguntó a Jesús, ¿qué te gustan más? ¿Los giros de la creación o los giros de la redención? He said, it's both the same to me. Los dos son lo mismo para mí. Either one you want to make, or when you make both, we can make one day or one part of one day, and then make a round of redemption another part of the day. But whichever round you want to make, he said, is fine with me. Él dijo, cualquier tipo de giro que quieras hacer está bien conmigo. Podemos hacer un giro de creación en la mañana, después más tarde un giro de la redención. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer. It seems easiest for most people, including myself, to do the rounds of creation because we can see right in front of our eyes all the creation that God made. Para todos, inclusive para mí, a veces resulta más fácil hacer los giros de la creación porque podemos ver con nuestros propios ojos todo lo que Dios hizo. So it seems easier to do that, but we do have enough information from Holy Scriptures and the teachings of the Church about the rounds of redemption and the private revelations that God gives us to help us. Así que sí es aparentemente más fácil hacer los giros de la creación, pero también tenemos suficiente información en las Sagradas Escrituras, en las enseñanzas de la Iglesia, en las revelaciones privadas, para poder hacer nuestros giros en la redención. And certainly we have that beautiful book that Luisa wrote called The Hours of the Passion of Our Lord Jesus Christ. Y también tenemos ese hermoso libro que escribió Luisa, que son las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Okay, let's take an example of a round in creation. Demos un ejemplo, por ejemplo, de un giro en la creación. And Father did a beautiful job. I don't know how I can improve on it, but No sé cómo puedo mejorar el buen trabajo que ya hizo el Padre, we got to be obedient, right? pero hay que ser obedientes, ¿verdad? You can't live in the divine will if you're not obedient. No puedes vivir en la divina voluntad si no eres obediente. So in my own personal rounds, I don't know, a lot of times I start at the North Pole. En mis giros personales muchas veces empiezo en el Polo Norte, It's the North Pole of the world. el Polo Norte del mundo. And I start with entering into all the molecules of ice that God has placed around the North Pole. Y entro en cada molécula de hielo que Dios ha colocado en el Polo Norte. And I call those molecules of ice to unite with me, and I have to do. I forgot to tell you one thing very important before I begin. When we do the rounds after we become familiar with the doctrine of the divine will and know more about it, then we can understand things we have to do. And all creation has the right for us to use our intelligence, our will, and our voice in them and their behalf so that they can praise God with our will, intelligence, and voice. So when I go into all the molecules of ice around the North Pole, then I want to share with them my intelligence, my will, and my voice so they can unite with me and say,
We love you, God. We adore you. We praise you and we thank you. Antes de que empiece a decirles qué es lo que yo hago cuando hago mis giros, es importante porque a medida que vamos conociendo más de la doctrina de la divina voluntad y sus enseñanzas, podemos saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo. Entonces, en los escritos se nos dice que todas las cosas creadas tienen el derecho a que yo les dé mi inteligencia, mi voluntad y mi voz para que ellas puedan adorar a Dios. Entonces, cuando hago yo mi giro en el Polo Norte, empiezo con las moléculas del hielo y yo le doy a esa molécula, le pido que se unan conmigo, les doy mi inteligencia, mi voz y mi voluntad para decir, Señor, yo te amo, yo te adoro, yo te doy gracias. Something I was thinking about, I forgot what it was. Yeah, I know. I had a thought and it went away. Tenía un pensamiento que se me fue, perdón. Okay, so I take the ice and then I take the water beneath the ice and I go into every molecule of water beneath the ice of the North Pole region and I do the same. I love you with them and in them. I love you, I adore you, I praise you, and I glorify you, and I thank you, my God, for my existence. Después me voy al agua que yace debajo del hielo y también a cada molécula me uno con ella y en ella le digo a Dios, te amo, te adoro, te glorifico, te doy gracias por mi existencia. And then I go into all the fishes and all the whales and all the different types of marine animals in the water beneath the North Pole area. And I love you, I adore you, I praise you, and I glorify you, and I thank you. Después me voy a todos los peces, a todas las ballenas, a toda la vida de los animales que hay debajo en esa agua, me uno con ellos y en ellos, Padre, te amo, te adoro, te glorifico, te doy gracias. And then I expand my area of rounds into the whole Arctic Circle. Y después extiendo mis giros a toda el área del Ártico. And most of the animals that God made for that region, they have the color white. So we go into the white polar bears and all of their activity and all the things they do in their existence in time on Earth. And I love you, I adore you, and I praise you for every step, for every movement, for every action, for every food they eat, whatever they eat and so forth. All of that I want to go into at every moment, thanking God in them, with them, and for them, for their existence and for the purpose that God gave us and created us. Y después me voy a todos los animales que Dios creó y en esa zona la mayoría de los animales son blancos. Entonces primero me voy al oso polar y con él, en él y a nombre de él le doy gracias a Dios, lo amo, lo adoro, le doy gracias por su existencia del oso polar, por el propósito que tenía al crearlo y en cada movimiento del oso, cada alimento que toma, todas las cosas que él hace, ahí yo me uno con él, por él y en él para dar gloria, amor, adoración y gratitud a Dios. And then I go into the white birds, they're called ptarmigans. That's gonna be hard. Después me voy a los pájaros blancos que se llaman ptarmigans, que no sé la verdad qué tipo de pájaro sea. For every flapping of their wings and for everything that they eat and all that they do, the reproduction of more white birds and on, everything pertaining to their existence and time on earth. I love you and so forth. I adore you, praise you and glorify you. Entonces también en ellas, en cada vez que mueven sus alas, el alimento que toman, cada momento de su existencia aquí en la tierra, te doy gracias, te adoro, te glorifico, te amo. I remembered what I forgot a minute ago. Ya se me vino el pensamiento que tenía hace rato. I remembered that Jesus says that there are three aspects or three parts of the kingdom of the divine will. Jesús habla de que hay tres partes o tres aspectos en el reino de la divina voluntad. There's the kingdom of the divine will in heaven. Está el reino de la divina voluntad en el cielo. And there's a kingdom of the divine will among all the animals and plants and all the things that God made for love of us. El reino de la divina voluntad en todos los animales y plantas y cosas que Dios hizo por amor nuestro. And if Adam had been faithful, all human beings be living in the kingdom of the divine will with their intelligence and free will.
if Adam had been faithful. The plants and the animals? No. Okay, we have in heaven the plants and animals and those things, all the mountains and so forth, and then we have the kingdom of the divine will in man, which if Adam had not sinned, then all of us would be living in the divine will. Entonces está el reino de la divina voluntad en el cielo, el reino de la divina voluntad en las plantas, las montañas, todas las cosas que Dios creó por amor nuestro, y el reino de la divina voluntad en el hombre, que si Adán no hubiera pecado, todos viviríamos en ese reino. And so now today we have souls that have already begun to fulfill the Lord's Prayer, starting with Luisa, and we have the kingdom of the divine will among men with their and women and children with their intelligence and their free will. Y ahora desde Luisa ya tenemos a personas, niños, mujeres, hombres, que ya están viviendo en este reino de la divina voluntad con su inteligencia y con su libre voluntad. So in heaven, everybody does the will of God. En el cielo todo el mundo hace la voluntad de Dios. The divine will does everything in them. La divina voluntad hace todo en ellos. In the animal kingdom, the same thing. En el reino animal lo mismo. In the animal and plant kingdom, they all do the will of God, with the will of God, in the will of God. Las plantas, los animales, todos hacen la voluntad de Dios con la voluntad de Dios. But they don't have the intelligence and they don't have a free will. Pero no tienen inteligencia y tampoco libre voluntad. So the real glory of God comes when an intelligent being with a free will chooses to live in the divine will. Así que la verdadera gloria para Dios viene de un ser inteligente que libremente elige vivir en la voluntad de Dios. And chooses to remain in the divine will. Y elige también permanecer en esa divina voluntad. And so by bringing this point out, that now we can see that why the animals and plants and things have the right, God says. He tells us in the writings. These are not the stupid, jerk, crazy animal rights that people are talking about. We're talking about the true rights that God gave them. And their right was for us, with the intelligence and free will, to enter into them and be there and share with them our intelligence, our will, and our voice in them and with them. Por eso ahora con esto que les explico los regreso al punto que les decía. En los escritos Jesús nos habla del derecho que tienen estos animales, estas plantas, estas cosas creadas, de que nosotros le demos nuestra voluntad, nuestra inteligencia y nuestra voz para junto con ellos poder adorar a Dios. No todos estos derechos locos y ridículos de los que se está hablando en el mundo actual de los animales. Su verdadero derecho es que nosotros les demos voz. Now that I've given you some basic principles about living in the divine will and making rounds, ahora que les he dado estos principios básicos para vivir en la divina voluntad y hacer sus giros, and I gave you some examples of what I do at the North Pole when I go there in the divine will. y les di ejemplos de lo que yo hago cuando me voy al Polo Norte en la divina voluntad. Now there's one other thing I just remembered I left out. Me acabo de acordar de otra cosa que había dejado atrás. This will be understood better by those who've been living the divine will for a while. Aquellos que ya llevan tiempo viviendo en la divina voluntad quizá van a poder entender esto mejor. Remember yesterday I spoke about how Adam's soul was bilocated everywhere in the universe with God. Ayer les hablé de que el alma de Adán estaba bilocada por todas partes con Dios. When you enter into the divine will, like every morning we renew our pattern of life in the divine will, we act a prevenient act, we invite the divine will to set up his kingdom in our soul, and we want to give him our will in exchange for his, etc., etc. Well, when we do that, our souls, because you cannot separate the will from the intellect and the memory, they all go together. Where there's one, there's going to be all three. So our will, our souls, they go everywhere. Entonces nosotros en nuestro acto preventivo que hacemos en la mañana de ven divina voluntad a vivir en mí, toda la oración que hacemos, el intelecto, la memoria y la voluntad no se pueden separar, donde está uno está el otro. Entonces cuando nos fundimos en este acto, nuestra voluntad, como él dice, se va por todas partes. God wanted us to be his companion wherever he is. Dios quería que fuéramos sus compañeros donde quiera que él esté. Okay, so
We become present everywhere, so we're already at the North Pole, we're already at the South Pole, we're already in the sun, we're already in Mars, we're already in Andromeda Galaxy. Así que cuando entramos en la divina voluntad, verdaderamente ya estamos en todas partes, ya estamos en el Polo Norte, en el Polo Sur, en Marte, en la galaxia de Andrómeda. And that's why Jesus says it requires more faith to live in the divine will than to live outside of it. Por eso Jesús dice que se requiere más fe para vivir en la divina voluntad de la que se necesita para vivir fuera de ella. But you can see the priest, Father today, when he was making these rounds, he had that faith, and God gives him a special grace to see these things quickly in his journey in the divine will. He had this faith to believe what Jesus says is real. En la mañana cuando escuchamos al Padre haciendo sus giros, se puede ver que tiene fe, que lo que Jesús dice en los escritos es real. Verdaderamente Dios le ha dado la gracia de avanzar rápidamente en su caminar en la divina voluntad. We have to have this faith, otherwise God will be deprived of the glory he deserves. Y nosotros tenemos que tener esta fe, de otro modo Dios va a quedar, no se le va a dar la gloria que Él merece. So if I'm already at the North Pole, but when I make my rounds, I take my intelligence united to the divine will, and I take my intelligence and I look at different things that God has made for love of us, and I go into them and I become their voice, reason, and will, and then I give my own glory and they give their glory to God and their love and appreciation and gratitude for their existence and to be able to fulfill the purpose that God had in mind for them. So, yeah. So anyway, by believing what God says, then we're not depriving him of being able to make these rounds. It's important that we believe everything Jesus says in these writings. They've been examined by many, many theologians. None of them found anything contrary to the faith. So we must believe it, and we believe the life of Louisa, what Jesus did in her. It's all obvious. Once you see these things, you must believe it, because when you believe it, then you will do the things that God wants us to do in these rounds. Entonces, primero que nada tenemos que tener fe y creer lo que Jesús nos dice en estos escritos, porque si no tienes fe no vas a poder hacer lo que Él te pide. Si tienes esa fe vas a poder hacer todo lo que dicen los escritos, todos los giros. Ya cuando te fundes en la divina voluntad estás en todas partes. Sí, ya estoy en el Polo Norte, pero en mi giro yo entro con mi inteligencia, y entonces en cada cosa que voy viendo, que voy pensando, voy poniendo mi intelecto, mi voz, mi voluntad para dar gloria, adoración, amor a Dios. Es distinto. ¿Ven? Como cada cosa tiene que ir siendo reconocida, amada, darle toda la gloria a Dios por ellas. Oh, so now to make a round, in my personal rounds, I finish, I haven't really finished, but when I finish doing the Arctic Circle, then I go down to more temperate parts of the earth, where they have what they call the deciduous trees, trees that have the leaves that fall off in the fall, and go into the animals that God put into those areas that are more temperate than the polar regions, and the plants and everything that I can think of, that I know about from reading from what the science has discovered and what's in the different news articles or different magazines about all these different things that exist on Earth. And I go into each one of them, into like the foxes and the wildcats and the birds and the hawks and animals and the snakes and everything else. Now the ladies don't like to do the snakes and the bugs, but I do the snakes and the bugs for the ladies. Entonces, después de que hago todos mis giros por el Ártico, me voy a otras zonas de la Tierra que son más templadas, donde tenemos los árboles que se caen las hojas cuando cambia la estación. Me voy a los gatos salvajes, a los zorros, a todos los distintos animales, y también hago giros en los insectos. Sé que a las mujeres no les encanta hacer giros con los insectos, pero yo los hago. So anyway, that's how we make the rounds in the divine will, and then I go further down to where it's in the hot regions of the earth, around the equator, and the different things that God has placed in the different places in the earth, and I go down into the further south to the South Pole and on and on. So that's how I make a round.
But this would be a long round when I have the time and I feel the inspiration to make a long round of all of these different individual things that God made for us. Después me voy a las zonas más calientes, alrededor del Ecuador, y lo mismo. Todo lo que a mí se me puede venir de la vegetación, los animales que hay ahí son de artículos de noticias que he leído, cosas que he visto en la televisión. Uso todo eso que ya conozco y sé para poder hacer mis giros. Después bajo al Polo Sur, pero todo esto les estoy hablando que es un giro largo para ir dentro de cada cosa, y lo hago cuando siento la inspiración de hacerlo y cuando tengo el tiempo. Yeah, so that's when you have the time, but when you don't have time, when you're very busy, because you must always be doing your duty for God, so when you're busy you can make real short rounds, just a few seconds. Pero cuando no tienes tiempo, porque tienes que hacer todos tus deberes, que también los tienes que hacer delante de Dios, pues entonces puedes hacer giros cortos de algunos segundos. And God will inspire everybody in different ways to make different ways of doing the rounds. Y Dios va a inspirar a todos de distintas formas para que hagan sus giros de distintas maneras. You might look out the window and you see the neighbor's dog running up the street. You say, Jesus, I want to go into all dogs that you ever made. For every moment of their existence, I love you, I adore you, I praise you, I glorify. And that's a real short, or one round. It's still a round, but it's very short and very limited, but still, it took place. Puede ser que se asomen por la ventana y de repente vean el perro que corre del vecino. Señor, yo te adoro, te alabo, te bendigo en todos los perros que has creado en cada momento de su existencia. Este es un giro corto, pero es real, lo hiciste. Okay, I'm going to give a little bit of talk about the rounds of redemption. Ahora les voy a hablar de los giros de la redención And just give an example of the way that I usually do it. y darles un ejemplo del modo que yo normalmente lo hago. I want to go into the exact moment that Adam disobeyed God and lost the gift of the divine will for the human race. Me voy al momento exacto en el que Adán desobedeció a Dios y perdió el don de la divina voluntad para la raza humana. And I want to make reparation for that great, terrible disaster that he brought upon the earth. Y quiero hacer reparación por ese terrible desastre que cayó sobre la tierra. And I also want to go into something that Jesus spoke about Adam. Y también me voy a algo que Jesús habló acerca de Adán. He said when Adam realized what he had done, Dijo que cuando Adán se dio cuenta de lo que había hecho, he had so much sorrow and compunction for what he had done tenía tanto dolor y tanta contrición por lo que había hecho, that he began to weep, que comenzó a llorar. and he cried and wept for the rest of his life, 930 years on earth. Y lloró durante todo el resto de su vida, más de 900 años. And because he was so sorrowful, and because he wept continuously, even if his eyes ran out of tears, his heart was crying. Jesus gave him a special grace, and he never committed another sin the rest of his life, 930 years. Y como tenía tanto dolor, tanto arrepentimiento, que aún si se quedaba sin lágrimas en los ojos, en su corazón seguía llorando y lamentándose, Dios le dio una gracia muy especial, que durante el resto de su vida, 930 años, no volvió jamás a ofenderlo. So I can go into every tear that Adam shed of repentance and sorrow for what he had done. Así que yo me puedo ir a cada lágrima que lloró Adán por su arrepentimiento y su dolor. Then I go into, I forgot to tell you one thing that I was going to say earlier. Se olvidó decirles algo antes. Jesus says the saints that came into the world that God raised up by giving them special graces to work with His grace and overcome the weaknesses of the human will to the best they could, He gave them to understand how to imitate His exterior life. Todos los santos que conocemos, Dios les dio una gracia especial para que con esta cooperación con su gracia pudiera su voluntad humana sobrepasar sus debilidades lo mejor que pudieran, y les daba imitar a Dios en sus actos externos. But the saints before Louisa knew very little, if anything, about the interior life of Jesus. Pero los santos antes de Luisa conocían muy poco acerca de los actos internos de Jesús. The interior life of Jesus is a whole vastness that we are now available to us to know about and to understand, and how He says
the children of my will, the saints of the final times of the human history, they will be primarily interested in imitating my interior life, what my soul was doing, united to my divinity. Y Jesús dice que los santos de los últimos tiempos, los hijos de su divina voluntad, a lo que se van a dedicar es a imitar su vida interior, es decir, lo que su alma estaba haciendo en unión con su divinidad. To give you an example, when Jesus walked into the little carpenter shop where St. Joseph was fixing some tables together, fixing the legs on the tables so the table could be supported for the people that ordered them. And he was getting ready to unite them together, and he needed a hammer to tap the legs into the cross pieces. And he was going to go get his hammer, then he saw Jesus walking in. He said, Jesus, hand me the hammer, please. And so Jesus picks up the hammer and he hands it to St. Joseph. You can say that part. Entonces, por ejemplo, imaginémonos a a San José que está en su taller de carpintería y está arreglando las patas de una mesa. Entonces, para poderla unir necesita un martillo, y en eso ve que Jesús entra a su taller y le dice, Jesús, pásame el martillo. Entonces Jesús toma el martillo y se lo da a San José. But at the same time that he was handing the hammer to St. Joseph, pero al mismo tiempo que Jesús le estaba entregando el martillo a San José, he was creating souls. Estaba creando almas. He was giving grace to souls. Estaba dando su gracia a almas. He was conserving the universe in existence. Estaba conservando al universo en su He was making the existencia. birds fly and the fish swim and the animals run. Estaba haciendo que los pájaros volaran, que los peces nadaran, que los animales corrieran. He was making the earth go around the sun, and everything that's going on he was doing at the same time that he was handing this hammer to St. Joseph. Que la tierra diera vueltas alrededor del sol, todo lo que existe, Dios lo estaba haciendo en ese preciso momento en el que le entrega también el martillo a San José. So now he wants us to imitate his interior life, and one of the greatest things he did in his hidden life was he went back to the moment that Adam sinned. Así que Él quiere ahora que imitemos su vida interior, y una de las cosas grandes que Él hizo fue regresar justo al momento en el que Adán cometió su pecado. And began to redo the life of Adam and Eve all over again in the divine order. Y comenzó a rehacer toda la vida de Adán y Eva en la divina voluntad. Cain and Abel and Seth, he redid their lives all over again. Caín, Abel, Seth también rehizo todas sus vidas. Adam and Eve had many sons and daughters. Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. And so the human race began with two people only. La raza humana comenzó solamente con 2 personas. In the beginning, there was some intermarriage in the beginning because it was necessary, but there were no difficulties in the biology because of it in the very beginning. Al comienzo, obviamente, la reproducción se dio entre parientes, pero no había problemas físicos al comienzo cuando esto sucedía. But also, Jesus redid the lives of all the children of Adam. Y Jesús rehizo la vida de todos los hijos de Adán y Eva. And everybody else until the end of the world, he redid their whole lives over again in the divine will. By the power of the divine will, which is present to everything at all times, he redid the lives of every human being from the time he was born until the time he went public. And he probably still did it even when he was in the public. But the first 30 years of his life was to restore the kingdom of the divine will. Entonces, así como rehizo la vida de Adán y Eva y de todos sus hijos, así rehizo la vida de cada ser humano, desde ellos hasta el fin del mundo, principalmente su vida oculta. Esos 30 años que pasó, que no conocemos mucho, se dedicó a la restauración del reino de su divina voluntad. Probablemente también lo continuó haciendo en su vida pública, pero en su vida oculta principalmente fue para esto. Yeah, being God, he knew every individual by name and by their circumstances, everything about them. But in our case, since we don't know the particulars of every person, we make the general act. We want to go back into the age before the Noah's flood, and we want to redo the life of everyone before the time of the great flood.
Ahora Dios, siendo Dios, conoce a todos por nombre, por circunstancias, cada particularidad. Pero todo esto se me pasó a decirlo que lo hizo por la potencia de su divina voluntad que está presente en todos los tiempos, en todas las cosas. Nosotros que no conocemos a cada individuo podemos hacer un acto general. Nos podemos ir y rehacer todas las vidas de las personas antes del tiempo de Noé hasta el diluvio. And we can take the same idea from the time of the flood to the time of Jesus. Y hacemos lo mismo desde el tiempo del diluvio hasta el tiempo de la venida de Jesús. And from the time of Jesus until the end of our present times. Y del tiempo de Jesús hasta nuestros tiempos. And then everyone from the time of the new era of the divine will until the end of the world. Y del tiempo de la nueva era de la divina voluntad hasta el fin del mundo. The other day people asked me, what did Jesus say in the book of heaven about these punishments and chastisements, etc.? He said, and I told you some things that he said, but he said another thing that's interesting. He said within every 2,000-year period, from Adam's creation until 2,000 years, he says, in every period I renew the world. And so around the year of 1564, 56 I think it was, around the year 1656, more or less, then came the renewal of the world with the flood, water, to cleanse the world of its sin with water. And then in the second 2,000-year period, which began, the year 2000, of 2000 of the earth, and from then until the time of Jesus and Mary, he renewed the world with the purification of his own blood. So we have water, blood, and now the next purification, which is not far away, will be with fire. Water, blood, fire. And Jesus speaks about that in the writings in every 2,000-year period. That's why I say that we maybe have to wait until the time of the death and resurrection, according to the calendar, the 2,000 years from when he died on the cross and rose from the dead. We may have to wait to that point, sometime in that period, that he will send the fire from heaven. And then after that will be the time of the kingdom growing rapidly in its fullness. Mucha gente me pregunta si Jesús en los escritos de Luisa habla acerca del castigo, de la purificación que se viene. Ciertamente Jesús dice que cada periodo de 2000 años, desde que creó el mundo, Él renueva la tierra. Los primeros 2000 años que transcurrieron después de la creación de Adán y Eva fue en el tiempo del diluvio, donde Él purificó a la tierra de su pecado con el agua. En otro periodo de 2000 años vino Jesús y purificó al mundo con su propia sangre. Faltan otros 2000 años, no estamos lejos de que se cumpla. Habla de que quizá tenemos que esperar en el calendario a que sea la fecha a partir de cuando Jesús murió y resucitó. Esos 2000 años, esta purificación que se viene es de fuego. Y después vendrá el tiempo del reino de su divina voluntad que se está acercando rápidamente. Now, real quickly, because I'm running out of time now, when I do my rounds of redemption, I begin with what God spoke to Adam and Eve after they sinned, and also to the serpent, the devil. And when Jesus told them that there would eventually come a Redeemer, he didn't say how long they would have to wait, but he told them there would be a Redeemer. And at that moment, they had the duty to pray for the Redeemer. Entonces, cuando yo comienzo mis giros de la redención, ya les dije que me voy a las lágrimas de Adán, pero también me voy al momento en el que pecaron Adán y Eva y lo que les dijo Dios a ellos y a la serpiente. Y les prometió que vendría un Redentor. No les dijo cuánto tiempo tendrían que esperar para ello, pero a partir de ese momento ya era su deber pedir por este Redentor. And so in my rounds in redemption, I begin also with the prayers of the good and just people. I enter into all their prayers for the coming of the Redeemer and all of their longings and desires for the Redeemer to come. Así que entro yo también en todas las oraciones, anhelos, deseos que tenían todos los justos de Dios cuando anhelaban y pedían que viniera ya este Mesías, este Redentor.
So I go into the air that they breathe, the food that God gives them to exist here on earth, to nourish them. I go into all aspects of their lives as they are longing for the Redeemer. I go into the prophets who predicted the coming of the Redeemer in their lives. Así que yo entro en el aire, en el alimento que todas estas personas toman, con las que Dios conserva su vida. Y en cada aspecto de sus vidas yo entro y me uno porque están pidiendo y anhelando el Mesías. Me uno también a los profetas que predijeron la venida del Redentor. And then I go into, when I get through that, I go into the Immaculate Conception of Mary. Y después me voy a la Inmaculada Concepción de María. And the gift of the divine will that God gave her at the Immaculate Conception. Y el don de la divina voluntad que Dios le dio en el momento de su concepción inmaculada. That made it possible for her to be the mother of God. Que hizo posible que ella fuera la madre de Dios. I want to say something real quickly here, that Jesus, when the Immaculate Conception of Mary, and by giving her the gift of the divine will, he removed all the defects that come from original sin. Quiero agregar algo aquí nada más rápido. Cuando fue la Inmaculada Concepción de María y le da el don de la divina voluntad, Él iba a quitar todos los defectos que venían precisamente del pecado original de la voluntad humana. When we're baptized, the original sin is removed from our soul, but not the effects of original sin. We have to work with those defects all during our life to overcome them. Cuando nosotros somos bautizados, se nos quita la mancha del pecado original, pero no se nos quitan los defectos y los efectos que vienen. Tenemos que trabajar con ellos durante toda nuestra vida. But Jesus says in the writings of Luisa that in the divine will, when we enter into the divine will, He will begin to remove those defects and bad effects of original sin rapidly compared to what we would be outside the divine will. Pero Dios dice que cuando nosotros entramos en la divina voluntad, Él comienza a quitar todos estos defectos y malos efectos del pecado original de nuestras almas más rápido, mucho más de lo que nosotros lo podemos lograr fuera de la divina voluntad. And to bring an end to this talk about the rounds of redemption, then after I go into the Immaculate Conception of Mary and the gift of the divine will to her, then of course we go into the incarnation of Jesus and His life in the womb, His life outside the womb. And by the way, when the Trinity formed, the Holy Trinity formed the body of Jesus in the womb of Mary, it was only about the size of a hazelnut, but it was completely formed. All the limbs, all the arms, legs, all the organs, the mind, everything was complete inside the little tiny new conceived Jesus. Entonces, para ya terminar esta charla, continúo con mi giro. Ya pasé por la Inmaculada Concepción de María y después me voy al momento en el que se encarna el Verbo en el seno de María. Y toda su vida dentro del vientre de María, toda su vida cuando sale fuera del vientre de María, pero les agrego que cuando la Santísima Trinidad formó la humanidad de Jesús, era del tamaño de una avellana, pero ya tenía todo lo que tenía su humanidad, sus brazos, sus piernas, sus órganos, todo ya estaba ahí. And so then we make our round for the life of Jesus, what He did exteriorly, and much as we know about what He did interiorly. And then we go into the apostles and the first Pope Peter and the whole history of the church, little by little, as we feel like as God inspires us and when we have the time available. A lot of women are very, very overworked with their household duties, so they don't always have time to make long rounds, but they can make little and short rounds, and everybody will have their part according to their duties and station in life. Así que después continúo con toda la vida de Jesús, todos los actos que hizo externamente, los que conocemos de su vida interior. Me voy también a los apóstoles, al primer papa, a San Pedro, me voy a todo lo que hicieron en esos primeros tiempos. Cada uno va teniendo distintas inspiraciones de cómo hacer sus giros. Sé que las amas de casa tienen muchas cosas que hacer, que normalmente no les da la vida para hacer giros largos, pero pueden hacer estos giros cortos. Lo que quiero que todos sepan es que cada uno de nosotros tiene su parte, todos tenemos algo que hacer para completar estos giros.
So, unlike the morning offering act, the rounds are more elective. You can choose the time and place or when you want to make rounds, and you may have to go a few days before you can make another round. But things that you must do is a morning offering act and calling the divine will and what you're doing at the present moment when you think of it as often as possible, and also to become more knowledgeable about the divine will. Those things are you must do. The rounds are more elective. You do them as you feel and when you want to, because they do give immense glory to God, and that's what you want to do. Así que con los giros se deja más a tu elección. Lo que sí tienes que hacer diario es tu ofrenda de la mañana con ese acto preventivo, entregar tu voluntad, ven divina voluntad, y durante tu jornada acordarte con ese acto actual, en el momento presente, ven a hacer esto conmigo, ven divina voluntad. Eso sí lo tienes que hacer. Y también adquirir más conocimiento de la divina voluntad. Pero los giros sí quedan a tu elección de tu tiempo, si lo puedes hacer largo, si lo puedes hacer corto, de qué quieres hacer el giro. Puede ser que hagas un giro hoy y pasen 3 días y entonces puedas hacer otro. Trata de hacerlo lo más seguido que puedas, conforme tu tiempo, tu vocación, tu estado en la vida te lo permita, porque esto da inmensa gloria a Dios. Glory be to the Father, Gloria al and to the Padre, Son, y al Hijo, y al and to Espíritu the Santo. Holy Spirit. Amen.